Una nueva tanda de audios de Arqueología por Teléfono. Un espacio para escuchar algunas cuestiones que pueden ser interesantes sobre la arqueología urbana y la ciudad. Bueno, empecemos. A veces en las ciudades latinoamericanas aparece un tipo de plato muy repetido, aparece siempre aparece en el pedacito, generalmente un borde. Son platos muy particulares. En el borde, digamos lo que en arqueología se llama la cenefa del plato, el borde, aparece la figura de una espiga de trigo. Si se mira un poco cómo es ese borde, tiene, aparte de la espiga, tiene hojitas. La hoja de trigo es como una hoja medio larga, tiene estrías, pero bueno, esa es la forma general. Son en total 6 espigas que rodean todo el plato y es muy común, muy frecuente. Este tipo de plato empezó a fabricarse en base a un diseño muy viejo. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Inglaterra. Era un tipo de diseño que se denominaba en general Ceres, por la diosa de la agricultura griega, ¿no? Entonces, ese diseño Ceres fue patentado por dos diseñadores ingleses y decoró cerámica muy costosa. En general eran jarras, tazas, lecheras, floreros, jarrones, o sea, eran elementos más bien grandes. Con el tiempo ese diseño se popularizó más o menos hasta el año 1850 y eran para cerámica de color blanco muy importantes, con ciertos espesores, muy pesados. Pero luego, aproximadamente en 1870 a 80, empezó a fabricarse y a exportarse, pero no en forma de jarrones o jarras de agua, sino en forma de plato. Al principio se le añadía alguna taza que se fabricaba con esa decoración, pero masivamente empezó a aparecer en forma de plato, el diseño del trigo con sus hojitas. Entonces, ahí es donde aparecen en muchos lugares, se han detectado en Brasil, en Chile, en México, en Colombia, en Uruguay y también en Argentina, estos platos que se llamaron en general wheat pattern o diseño o patrón trigo, o diseño trigo. Se les suele llamar popularmente los triguitos, los trigos, los platos triguitos, los platos trigo. Este tipo de vajilla, de loza blanca, muy característicos, aparecen por todos lados, Entonces, concretamente, haciendo arqueología urbana acá en mi ciudad, que es Rosario, los encontramos, digamos, en un gran basural. Encontramos algunos platos de estos muy viejos. En otros lugares encontramos mucha más cantidad, sobre todo en los barrios populares. Esto se repite aparentemente en otras ciudades. Yo he preguntado en Buenos Aires y en Santiago de Chile también. O sea, es como que es un plato, digamos, bastante popular. ¿Cuáles son las características de este plato? Que es de origen inglés y se exportó prácticamente, llegó también en Australia, ¿no? Llegó a muchas ciudades, como veníamos diciendo. ¿Cuáles son las características de este plato? Primero es la dureza. Son platos sumamente duros, muy resistentes. Muy duro el esmalte para ser rayados con un cuchillo, por ejemplo. Sí, obviamente con el tiempo se rayan, pero un esmalte muy duro. Y tiene, digamos, una característica, es que solamente hay de estos platos para sopa. No hay platos para carne, o sea, platos playos, sino siempre platos hondos. Mirando esto, se nos ocurrió en algún momento con unos colegas, ¿por qué no entrevistamos a gente que quizás lo usó? Porque también se encontraron algunas de fabricación nacional, mezclados con los ingleses. ¿Por qué no preguntamos a ver si alguno recordaba este tipo de plato, por lo menos en esta ciudad? Bueno, se entrevistaron en total 16 vecinos, ya gente bastante anciana, entre 70 y 80 años. Todos se acordaron de ese plato, todos y todas se acordaron de ese platito
de su infancia. ¿Qué decían? Mirá, yo me acuerdo de los trigos, era para la sopa. Dice, yo lo vinculo siempre con el tema de los guisos o de sopas de fideo. Mirá, eran medio incómodos para cortar un bife, pero como era hondo y eran los únicos que había y los más resistentes, generalmente se usaban esos. Yo me acuerdo que se usaban para el puchero. Eran todas opiniones. Y esto nos da la pauta de que ese tipo de plato, ese tipo de vajilla, estaba vinculado con una formación social. En el centro, en este basural enorme, había, pero eran viejos y no se encontraban en el área central. Entonces probablemente sospechamos que eran de bazares y que se habían roto y se habían arrojado ahí, porque no encontramos en el área central platos de este tipo, sí en los barrios que son posteriores cronológicamente. Entonces dijimos, bueno, entonces son platos obreros, o sea, son platos de los barrios obreros originales, por lo menos en esta ciudad, de los barrios populares. Efectivamente, las personas que fueron entrevistadas decían, sí, mi papá trabajaba en el ferrocarril, en una fábrica, mi papá era capataz en tal lado. Otro dijo, sí, mi papá tenía un pequeño negocio. Siempre en los barrios aparecía ese platito y generaba también una vinculación con cierto tipo de dieta. Al ser un plato hondo, uno sospecha enseguida sopas, algo líquido que vaya adentro, es como cualquier plato sopero. Pero parece que también se usaban para poner adentro pucheros o guisos. Puchero en el sentido argentino, ¿no? Una especie de guiso con trozos de carne muy grandes, zapallo, papa. Entonces eso ya era como un alimento altamente calórico, pero sobre todo con, digamos, una componente líquida importante, un guiso. Por supuesto los guisos de fideos. Entonces, aparentemente era sumamente importante la cantidad por lo menos la frecuencia de este tipo de alimentos más líquidos. Y encontramos muy poca cantidad de otros platos ya playos, muy poca cantidad. O sea, como que el plato este era multiuso. Finalmente, bueno, dentro de las entrevistas, que los entrevistados y entrevistadas asumieron con mucho entusiasmo, diciendo, sí, porque me acuerdo, eran unas memorias hasta nostálgicas sobre este tipo de vajilla. Y empezaron a contar de que de niños se le daba de comer estas comidas porque presuponían los padres de que daban fortaleza. Eran, digamos, comidas muy calóricas, con contenido de carne. Esto es Argentina, la vaca es casi una institución. Entonces se agregaba carne de vaca o de cordero a veces, se sumaba, digamos, elementos vegetales para hervir, bueno, hemos dicho las papas, el zapallo. Y sobre todo era un plato que era también fácil de reemplazar si eventualmente se rompía. No había diferencia entre un plato de una marca y otra, que había unas cuantas marcas inglesas. No había diferencia, entonces se podía reponer fácilmente. Era un plato blanco, totalmente blanco. Era un plato que podía representar la limpieza, porque solamente con un chorro de agua y un breve pasado por el estropajo ya volvía a ser blanco, etc. Admitía otro tipo de comida como los fideos también. Entonces, bueno, ahí vino la sorpresa. Una señora dice, yo tengo todavía estos platos. Bueno, fuimos a la casa. La señora tenía guardado en el fondo de una alacena 2 platos de marca nacional. Una señora que me dijo, me parece que yo también tengo uno por algún lado. Después de un tiempo me llaman por teléfono y me dice, sí, lo encontré. Me manda una foto, el nieto en realidad me manda una foto, listo. Y empezaron a aparecer ciertas, sí, yo conozco a fulano que tiene, a lo mejor mi tía guardó alguno, antes de morir, bueno, lo dejó en algún tipo de alacena o de armario. Sí, vos sabés que mi abuela tenía uno. Entonces hubo un mapa de estos platos que excedían ya el tema de la memoria y, por supuesto, lo arqueológico. O sea, ya estaban, los platos seguían vivos en algún lugar de la ciudad. Esto nos hizo reflexionar sobre un tema. Toda esta gente dejó de ser obrera y a partir más o menos de los años 60-70 empezó a ser de clase media. Entonces, aparecen en esa época otros platos con pequeñas flores decoradas con colores, platos
mucho más funcionales, de vidrios templados o incluso con colores masivos, en colores rosas o celestes. Eso nos hizo pensar si no había, digamos, un indicador al aparecer estos platos y haber estado guardados y no estar en uso, un indicador de cambio de una clase proletaria a una clase media. Yo creo que la gente obviamente no tiene esa conciencia, pero sí podemos considerar que algunos objetos que pueden encontrarse tirados en la calle, fragmentados, rotos, y pueden ser indicadores de otras cosas, sobre todo estas cosas que la gente olvida, que tiene un pasado, una historia familiar, y que a veces, digamos, con la historia propia de la familia, con los cambios sociales, económicos, y a veces esas historias tan profundas, tan familiares y a veces hasta avergonzantes, y aparecen a lo mejor desde el fondo de una alacena, perdido en la cocina.